alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Bienvenidos al primer vídeo sobre el clima. Hoy concretamente vamos a ver cuáles son los elementos del clima. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! En primer lugar, tenemos que tener claro que para poder definir el clima de una zona de cualquier lugar de la Tierra, hay que tener en cuenta 4 elementos: la temperatura, las precipitaciones, es decir, la lluvia, la presión atmosférica y el viento. Sabiendo cómo son estos 4 elementos en un lugar concreto, podremos definir cómo es el clima de esa zona. En primer lugar, tenemos la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Pues la temperatura es la cantidad de calor que hay en el aire. Se mide con el termómetro y se expresa en grados Celsius o también conocidos como grados centígrados. Sin embargo, chicos, tenéis que tener claro una cosa, y es que no todos los países del mundo utilizan la misma forma a la hora de medir la temperatura. Por ejemplo, nosotros utilizamos los grados Celsius, pero no todos los países del mundo utilizan esa medición. Hay otros países que lo que utilizan son los llamados grados Fahrenheit o los grados Kelvin. Como podéis ver, no son iguales. Para lo que nosotros en los grados Celsius es 0 grados, para los grados Fahrenheit, por ejemplo, son 32. Para lo que nosotros son 37 grados, es decir, tener bastante calor, para otros países es tener 98 grados Fahrenheit. Así que si alguna vez veis en alguna parte del mundo que hay 98 grados, no os asustéis, son nuestros 37 grados. Así pues, según la temperatura que existe en el aire, la Tierra está dividida en 3 zonas climáticas. 2 zonas frías, una en el polo norte y otra en el polo sur. 2 zonas templadas, una por encima del trópico de Cáncer y la otra por debajo del trópico de Capricornio. Y una zona cálida, que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es decir, a ambos lados del Ecuador, aquella línea imaginaria que divide la Tierra en 2. La zona cálida se caracteriza por tener una temperatura media superior a 20 grados. Por lo tanto, todo el año es verano. Además, en esta zona, el día y la noche tienen la misma duración. En cuanto a las zonas templadas, destacamos que la temperatura media es de unos 15 grados. En estos lugares existen 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. España se encuentra en una zona templada, más concretamente se encuentra en la zona templada del norte. Por último, destacamos que en las zonas frías la temperatura media no es superior a los 0 grados. Es decir, que hace mucho frío durante todo el año. En estos lugares tendremos 2 estaciones, el verano y el invierno. Y es que, ¿os acordáis, chicos, que en los polos, tanto en el norte como en el sur, hay 6 meses donde el sol no se va nunca, que son los 6 meses de verano, y luego tenemos 6 meses de invierno en los que el sol no aparece nunca? En relación a la temperatura, tenemos que distinguir varias definiciones. En primer lugar, la temperatura absoluta, que es la temperatura más alta, que también se le llama máxima, o la más baja, la mínima, que bien puede ser de un día, de un mes o de un año. Aquí os he puesto cuáles son las temperaturas de todos los meses del año en Argelia. Y vamos a ver cuál es la temperatura absoluta a lo largo del año. Y como podéis ver, la temperatura máxima, es decir, la temperatura más alta, será en junio, julio y agosto, con 28 grados. Mientras que la temperatura mínima, es decir, la más baja, será en enero con 12 grados. Por otro lado, tenemos la temperatura media mensual, que se obtiene al sumar las temperaturas medias de todos los días y dividirla por el número de días del mes. Aquí os he puesto el ejemplo de mayo de 2011. Aquí están todas las temperaturas de cada día del mes. Entonces, si nosotros sumamos la media de todas las temperaturas de todos los días, es decir, si sumamos toda esta columna de aquí, y luego la dividimos entre 31, porque recordemos que mayo tiene 31 días, nos dará la media, que son 19,53. Esta es la temperatura media mensual de mayo de 2011. Pero también podemos hallar la temperatura media anual, es decir, cuál es la temperatura media que hace durante todo un año. ¿Cómo se obtiene?
Pues sumando las temperaturas medias de todos los meses y dividirlas por los 12 meses que tiene el año. Volvamos otra vez al ejemplo de Argelia. Estas son las temperaturas que hizo en Argelia durante todo un año. Si sumamos todas las temperaturas, que esto nos da 255, y lo dividimos entre 12, porque un año tiene 12 meses, nos da de 21,24. Por lo tanto, la temperatura media anual de Argelia ese año fue de 21 grados. Y por último tenemos la amplitud térmica, que es la diferencia entre la temperatura máxima, es decir, la temperatura más alta, y la temperatura mínima, es decir, la temperatura más baja de un periodo de tiempo. Bien puede ser de un día, de una semana, de un mes o de un año. Volvamos al ejemplo de Argelia. Aquí tenemos la temperatura media que hubo en los 12 meses del año. Pues vamos a ver. Bueno, pues sabemos que la temperatura máxima que hizo en Argelia fue de 28 grados y que la mínima fue 12. Por lo tanto, restamos 28 menos 12, que es 16. Por lo tanto, la amplitud térmica que hubo en Argelia ese año fue de 16 grados. En cuanto a las precipitaciones, es la cantidad de agua que cae de la atmósfera, bien sea en forma de lluvia, en forma de nieve o en forma de granizo. Se mide con el pluviómetro y se expresa en milímetros. Como veis, este es el pluviómetro. Aquí es donde caen las gotas de la lluvia y aquí se reflejan los milímetros que caen. Por cierto, chicos, ¿sabéis que en Grazalema, que está muy cerquita nuestra, es donde está uno de los 5 pueblos donde más llueve de toda España? Pero volvamos a Grazalema. ¿Por qué llueve tanto? Las montañas, no sé, entran... Se lo explicamos mejor. Estas montañas son las primeras que se encuentran las borrascas procedentes del Atlántico y se crea el efecto Foehn, es decir, las nubes suben y el agua cae. ¿Y cómo se producen las precipitaciones? Pues se producen gracias al ciclo del agua. Y es que, como sabéis, el agua está en el océano y debido al calor que produce el sol, se evapora y se forman nubes. Esas nubes van viajando gracias al viento y se van moviendo. Cuando la temperatura en la atmósfera baja, las gotas de lluvia se condensan y entonces se precipitan y caen en la tierra, formando o bien ríos, bien lagos, o bien escurriéndose por debajo de la tierra en los ríos subterráneos. Toda esa agua vuelve otra vez al mar y así otra vez se empieza a crear el ciclo. Así de manera sucesiva. Pues la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera constituye la humedad. Cuanto más vapor de agua haya en la atmósfera, mayor por tanto será la humedad. El tercer elemento es la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide con este instrumento que tenemos aquí, que es el barómetro, y se expresa en hectopascales, que lo podemos abreviar en H minúscula, P mayúscula, A minúscula. Este instrumento de aquí es el barómetro y esta aguja va a decirnos cuál es la presión. Como podéis ver aquí que está dibujado soleado, nublado, lluvia, pues en función de la presión nos va a decir qué tiempo puede hacer. La presión va disminuyendo a medida que aumentamos la altitud. En el nivel del mar, por ejemplo, nos podemos encontrar con que hace una presión de 1013, pero cuando subimos, esa presión puede llegar a disminuir hasta 102 hectopascales. ¿No os ha pasado nunca que cuando vais en avión y despegáis se os taponan los oídos? Pues eso es porque está sufriendo un cambio de presión y tu cuerpo lo nota. La presión atmosférica se representa en los mapas a través de las isobaras, que son líneas que unen puntos de la superficie terrestre con la misma presión. Por ejemplo, tenemos aquí lo que sería un mapa del tiempo, ¿no? Esos que aparecen en el telediario. Bien, pues estas líneas marrones son las isobaras. Y esta isobara de aquí nos está diciendo que todos los lugares que están estos puntitos hace una presión de 1020 hectopascales. Aquí, ¿veis? Esta de por aquí, que está encima de las Islas Canarias, pues esa isobara nos dice que todos estos lugares que pasan por esta línea tienen una presión de 1012 hectopascales.
Las zonas que tienen más de 113 hectopascales se llaman zonas de alta presión o también conocidas como anticiclones. Esto de aquí es un anticiclón y como podéis ver, todas las líneas de isobaras tienen más de 113 hectopascales. Por lo tanto, esto es una zona de alta presión. Los anticiclones se representan en los mapas con la letra A. Los anticiclones nos van a decir que hace un tiempo estable, sin lluvia. Por lo tanto, vemos que en Italia no va a llover porque tiene justo encima un anticiclón. Por lo tanto, tendrán un tiempo estable, un tiempo bueno, soleado. Por el contrario, chicos, las zonas que tienen menos de 113 hectopascales se llaman zonas de baja presión o borrascas. Como podéis ver aquí, todas estas isobaras tienen menos de 113 hectopascales. Por lo tanto, es una zona de baja presión. ¿Cómo se representan en los mapas? Pues se representan con la letra B. Las borrascas van a dar lugar a un tiempo inestable, es decir, que va a haber nubes y lluvias. Por lo tanto, viendo este mapa, podemos decir que la mayor parte de la península ibérica va a tener lluvias. En los anticiclones y en las borrascas, el aire se mueve en espiral, tal y como veis en la imagen. Nunca se mueven de manera horizontal. Y como podéis ver, los anticiclones se mueven hacia una dirección y las borrascas hacia otro. En la imagen de la derecha veis cómo se distribuyen normalmente las altas y las bajas presiones a lo largo de toda la Tierra. Y por último tenemos el viento. ¿Y qué es el viento? Es el aire en movimiento. Su velocidad se mide con el anemómetro, que es este instrumento de aquí. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que el viento corre a una velocidad de 28,3. ¿Y cómo se mide? En kilómetros por hora. Por lo tanto, sería 28,3 kilómetros por hora. Y su dirección la sabemos gracias a las veletas. Por ejemplo, aquí tenemos una veleta donde están representados los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Pues la veleta nos dirá hacia qué dirección sopla el viento. Por curiosidad, ¿sabes dónde está la veleta más grande del mundo? Pues tenemos suerte de tenerla en Jerez. Sí. Mira. Aquí está la veleta más grande del mundo. Tiene 16 metros de altura y de envergadura tiene 17 metros. Pesa 3.000 kilos. Esto lo montó una grúa de 90 toneladas y se tardó 4 horas en montarla. Por otro lado, tenemos que destacar que existen diferentes tipos de viento. En primer lugar, tenemos los vientos planetarios, que son aquellos vientos que afectan a toda la Tierra. Lo tenemos reflejado en esta imagen de aquí. Aquí se ve cómo circulan los vientos a lo largo de toda la superficie terrestre. Luego tenemos los vientos estacionales, que son aquellos vientos que cambian según las estaciones del año o el momento del día. Y por último tenemos los vientos locales, que son aquellos que soplan en una zona determinada de la Tierra. Por ejemplo, en el sur de la península ibérica tenemos el famoso viento de levante, que es aquel viento que sopla en dirección oeste. Por el contrario, cuando el viento en el estrecho de Gibraltar gira en dirección este, tenemos lo que se llama viento de poniente. Y como bien sabréis, cuando hace levante en verano no es un buen momento para ir a la playa. Pues hasta aquí, alumnos y alumnas. Espero que hayáis entendido todo sobre los elementos del clima. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, preguntadme en clase. Un besito fuerte.